La carta del apóstol Pablo a los Efesios. Algo de esto lo vemos capítulo 6. Algo de esto los pastores, los hermanos han estado citándolo. Vamos a considerar algunas cosas que como completando, si no completando, sumando, abundando, como dice la Escritura, en toda abundéis, que podamos abundar en la palabra del Señor. Efesios capítulo 6, en el nombre del Señor. Amén. Dice, versículo 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y insiste, ¿no? Estad pues firmes. Y allí cita cómo se viste uno de esta armadura del Señor: ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, es importante, ¿no? Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Acuérdense que está hablando de una lucha, ¿no? Del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, dice el apóstol, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, de ese misterio, como debo hablar. El mucho estudio o dedicación, mucha dedicación que ha tenido este pasaje con respecto a dos énfasis. Uno es el versículo que está citado allí, el versículo 12. Se enfatiza muchísimo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Bueno, hasta allí, porque no se completa el versículo, nunca se completa, casi siempre se cita lo primero. El mucho estudio de eso, el mucho énfasis en eso, como también el estudio y énfasis que se hace sobre la visión que aparece aquí, la ilustración, o sea, la armadura de Dios, hacen que se pierda no solo la conexión que hay aquí, o dinámica, o la vida, o lo que verdaderamente se está diciendo aquí. Por ejemplo, situaciones generales que tenemos con hermanos, con familia. Dicen, bueno, si la lucha no es contra sangre y carne, así que cuidémonos, es con el mal, con el maligno. Y hasta allí, como que eso se ha reducido así al máximo. Hablaba yo con un pastor justamente de esto, un hermano de afuera, y decíamos juntos que cuánto se ha enseñado de la armadura de Dios, pero en términos así como cuando se enseña acerca del tabernáculo en el desierto. El tabernáculo que el Señor le mandó a construir, ¿no? a
edificar a Moisés. Se enseña tanto del tabernáculo que sale bonito, incluso hay lugares de reunión donde está allí un modelo a escala y hay cosas increíbles. Hay algunos tabernáculos, ¿no?, donde se puede, por decir así, vivenciar lo que sería eso. He visto eso, ¿no?, donde se entra como sacerdote y se vivencia no a escala, sino a tamaño como fue original. Entonces, cuando se habla de la armadura, se habla del mismo modo. Se presenta lo que es la coraza, lo que es el yelmo y así todo, ¿no?, de tal modo de entender qué significa yelmo, ¿no?, qué significa coraza y todo. Pero se pierde de vista el conjunto, lo que significa. Lo que significa, ya lo dijo el pastor Gary y otros hermanos, lo hemos hablado, ¿no? Dice, fortaleceos, ¿cómo? Ayúdenme. Fortaleceos en el Señor, atención, dice, y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, así dice, y añade algo, dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, o sea, fortaleceos para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, aquí hay un punto necesario de cómo ordenar, hermanos, porque por otro lado, cuando se habla de eso, se habla de que, no, hermanos, si el diablo ya está vencido, y se puede citar las Escrituras, ¿no? Si los hijos participaron de carne y sangre, Cristo, Jesús, el Señor, participó de lo mismo para destruir, ¿cómo dice? Por medio de la muerte al que tenía, destruir al que tenía, ¿qué cosa? El imperio de la muerte. Y librar, sigue, ¿no?, a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida, ¿cómo? Sujetos, vivían en una servidumbre. Para librar, dice. Eso está allí en Hebreos capítulo 2. Y eso lo dice en tiempos de la congregación. Y aquí estos mis hijos. Pero dice que quien lo venció, quien lo destruyó, es el Señor Jesucristo. Hay un pasaje paralelo, en cierto modo paralelo, allí en Romanos capítulo 16. Cuando dice, en breve, Pablo cita, en breve Dios aplastará, ¿no?, a Satanás bajo vuestros pies, lo pondrá bajo vuestros pies. Increíble una expresión como esa para una iglesia, que una iglesia sea vencedora, ¿no?, y venza al maligno, no en ella, sino en la doctrina. Habla ahí, ¿no? Habla. Entonces, no es de admirarse de que en Cristo está vencido, está destruido, pero en cuanto a nosotros, tenemos que llegar a ser más que vencedores. Nosotros tenemos que alcanzar gloria para la gloria del Señor. Pero de tal modo, ¿ya?, que podamos como iglesia, aparece allí en Apocalipsis, ¿no?, tener corona de vida. ¿Cómo es eso? Sí. Si alguno es tentado, dice Santiago, así dice, ¿no?, no diga que es tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ¿no?, ni Él tienta a nadie. Dios no tienta a nadie, no anda jugando así, ¿no?, sino que cada uno de nosotros es, como dice, es tentado cuando de su propia concupiscencia, está hablando a creyentes, y a creyentes que deben aspirar, deben anhelar ese sumo gozo, deben anhelar pasar por tiempos difíciles, no tener doble ánimo, no tener ahora sí, ahora no, ahora me siento derrotado, ahora sí, me siento bien con la reunión, y llego a la casa y se desarma todo, dice usted. Y ya van en el auto, a veces se va en el auto y ya peleando, ¿y para qué cantabas? ¿Y para qué dijiste esto? Si mira cómo... Y se va peleando. Porque la carne, dice, justificamos a veces, no es que la carne es débil, hermano. Sí, pero no quiere eso el Señor.
Quiere que seamos fortalecidos con poder y en el hombre interior por su espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que existe la posibilidad de que el maligno tome ocasión por la carne, el maligno tome ocasión, ¿ya? Le demos lugar al diablo y éste va a tentarnos porque conoce cuáles son nuestros puntos débiles. El Señor, pregunto, ¿tuvo puntos débiles? Jesús, el Señor, tuvo puntos débiles. Quiero escucharles más fuerte. ¿Por qué tuvo puntos débiles? Porque fue hecho semejante a nosotros, en todo, conforme a nuestra semejanza. De hecho, un día dijo, ya no doy más, pasa de mí, es que no puedo más. ¿Se acuerdan de eso? Ya pues. Fue tentado en cosas de debilidad, fue tentado, se dijo también. No es que fue una horita de tentación, fue 40 días y 40 noches sin comer y de repente tuvo hambre y ahí le vino la tentación fuerte en aquellos puntos que eran centrales de su ministerio, puntos centrales. La administración de la palabra, la administración de la palabra, central. El que llegara a ser Rey de reyes y Señor de señores, todos estos reinos son míos, todos estos, Rey de reyes y Señor de señores. El otro punto principal de su ministerio, ¿cuál es? Que llegara a ser como sumo sacerdote conforme el orden de Melquisedec. Ponte arriba del templo, tírate abajo, a sus ángeles mandará. La tentación está en el sentido directo de su ministerio, de su llamamiento. Entonces, que fueron luchas terribles, tremendas que las tuvo el Señor, ¿no? Cuando decimos puntos débiles, no decimos que débiles cuando alguno habla de pecado, ¿no? No, sino débil en que no puedo solo. Ya. Dicho eso, partamos considerando una cosa primero. Está escrito y lo vamos a considerar, ¿ya? En el capítulo 6 en el capítulo 6, no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, es cierto, la lucha no es un asunto humano, ¿ya? El maligno que ha tentado al mundo y su potestad está sobre el mundo, el maligno, hace que los hombres se peleen permanentemente se odian, permanentemente se destruyan, permanentemente hayan guerras. ¿Por qué? Eso se conoce como el peor de todos los pecados junto con la blasfemia del Espíritu Santo. El peor de todos los pecados que está escrito, no es uno solo, son dos. No puede ser perdonado, es el cainismo. Hace referencia a la Escritura al cainismo, o sea, que el maligno hace pelear, ¿no? ¿No dice la Escritura que él era homicida desde el principio? El maligno, Satanás, dijo el Señor, él es homicida desde el principio. Y es, ¿cómo dice? Es mentiroso y padre de mentira. Cuando habla de su interior, de suyo habla. No puede hablar verdad. Es mentiroso. Entonces, y usted dice, ¿qué pasó con Caín? Él era el papá de Caín. ¿Cómo, pastor? Llegó a ser el papá de Caín. El Señor le dijo, el padre le dice a Caín, Caín, detente, no vayas a hacer lo que quieres hacer o lo que va a venir como tentación. El pecado está a la puerta, tú estás siendo llevado por concupiscencia de ser el primero, de ser el único. Caín, detente, con todo a ti será su deseo. Tú te puedes enseñorear ahora, Caín, no sigas adelante. Y el cainismo está en toda la sociedad donde el maligno, dice Pablo, el mundo entero está bajo la potestad del maligno. Eso es así, si uno no puede desconocer eso. Ahora, cuidado, voy a decir esto, sobre la potestad del maligno. Aquí está, imagínense qué es esto, es un término así medio.
sobre la potestad del maligno, sobre esa potestad hay uno que vino bajo esa potestad, incluso fue tentado por el maligno, pero una vez que venció, el Padre lo puso sobre todo nombre que se nombra, no en este siglo, sino también en el venidero. O sea, lo puso sobre el maligno. Cantamos, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y se cumple lo de Colosenses. Todo lo invisible e invisible, sean tronos, dominios, potestades, todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Decimos amén. Y se sujeta al maligno y el Padre dice, yo voy a poner a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Decimos amén. Pero el maligno engendra el mal. Y eso es lo que pasó con Caín. ¿Y por qué mató a su hermano? Porque era hijo del maligno, dice la Escritura. Entonces Satanás es homicida desde el principio, engendró en Caín eso. Hay tanto que decir sobre esto, ¿no? Hay tanto que decir, pero no podemos decir que no hay lucha contra el maligno. Hay una acechanza permanente. La cruz de Cristo, donde el Señor destruyó al maligno y lo destruyó por medio de la muerte, esa cruz de Cristo es una cruz victoriosa. ¿En qué sentido victoriosa? Bueno, se predicó, se compartió, que es muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Recuerdan? Claro, poderosamente. ¿Qué quiere decir eso? Está en Romanos capítulo 7 y 8, que hay una posibilidad para los creyentes. Hay una posibilidad para los creyentes, para que aquello que me permanentemente y quiere incubar en mí, poner en mí ese pensamiento cainista, esa otra simiente, esa simiente corruptible, esa simiente de mal, ese espíritu de iniquidad, ¿no? La gracia de Dios, bendita gracia del Señor, amén. La gracia del Señor, el poder del Señor, el poder de su fuerza, te viste con la verdad, te viste con la justicia, te viste con el apresto del Evangelio, te viste con la fe gloriosa, te viste con la palabra. Es el Espíritu que te viste, es el Espíritu Santo que levanta a Cristo, lo vistió, lo sentó, aleluya, a la diestra de Dios Padre. Ahora somos vestidos de Cristo. Vestidos de su unción, vestidos de su unción. Estás vestido, nótalo, mírate adentro en tu alma y si te sientes que no, ando complicado. Ahora es el momento de decir, no es así. Yo puedo estar vestido de la unción, vestido de Cristo. Puedes estar en todo, en tu mente, en tu pensamiento, en todo, vestido de nuestro Señor Jesucristo. Lean allí, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Contra principados, potestades, todo eso dice. Ahora dice, verso 13, por tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Ya que la lucha es contra sangre y carne. ¿Qué dice? Tomad no parte, esto es la iglesia, ¿no? Es todo el cuerpo, como un soldado. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir. Ahí dice, eso es lo que quisiera en el Señor mostrar hoy día. ¿Cuándo? ¿Resistir cuándo? Resistir en el día malo. ¿Y cómo sigue? Y habiendo acabado todo, o sea, pasar por el agua, como decíamos, y no anegarnos, estar otra vez firmes. Y luego dice, ¿cómo dice? Estad pues firmes. O sea, no dejar, no soltar una posición que Dios nos ha dado en este mundo. No es orar a veces, pastoralmente se puede. Algunos dicen, vamos a orar en la esquina de la ciudad aquí, en esta otra esquina aquí. Pero no es eso. O sea, pero eso es parcial. Eso es a veces. Un esposo, un padre, un abuelo, los pastores tienen una autoridad muy alta. Los padres, los esposos, es una autoridad muy alta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Cristo es cabeza sobre usted, ¿sabe? Cristo, o sea, la unción, el ungido es cabeza sobre usted. No dice Cristo Jesús, dice Cristo. No es que no sea
Cristo Jesús, pero está hablando de el que está venciendo, el poderoso Cristo crucificado. Está hablando de Cristo, el Mesías, que está sobre ti, hermano amado Iván. Está en la casa, está sobre... Y la esposa, es que no, está ahí ligada como una sola con el esposo. Ligada, unida bajo esa misma unción. Hay mucho que hablar ahí, que no es lo que a veces se piensa de roles y cosas que lamentablemente confunden. La espada del Espíritu quiere decir que estamos en la batalla todos los días. Apagar los dardos de fuego del maligno. El maligno está tirando. ¿Y cuáles son los dardos? Ya lo hemos dicho, está ahí en Santiago, ¿se acuerdan? La lengua cuando habla, dice, es inflamada por el infierno, la lengua. ¿Y cómo desinflama toda la rueda de la creación? Toda palabra que sea opuesta al Señor, toda palabra ociosa de nuestra boca, todo eso no es del Señor. El maligno se aprovecha de todo eso. Palabras corrompidas. Corrompidas no quiere decir garabatos. A veces hasta los garabatos pueden ser menos, por decir así, dañinos que una palabra ofensiva, una palabra con mala intención entre nosotros o con la familia, me refiero a donde sea. Pablo habla de eso, palabras corrompidas. El día malo. Vamos a ver cuándo yo entro en un día malo. Dice que hay día malo. ¿Puede que yo entre en un día malo? Ahí dice. ¿Cómo saberlo? ¿Y cómo vencer? Ser más que vencedores. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien. ¿Qué cosa? El mal. No seas vencido de lo malo. Algunos estamos con luchas, puede que esté mucho tiempo y le ronda. Dice, vuestro adversario, el diablo, primera de Pedro, ¿no? Capítulo 5. Vuestro adversario, es un adversario, el diablo. Está vencido, está destruido, no tiene poder, no tiene autoridad contra usted. Pero cuando entro en el día malo, cuando el maligno se mete, es que se metió. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo le dejé el lugar? Anda, dice, como león, ¿cómo? Rugiente. ¿Y buscando qué cosa? ¿A quién devorar? Entonces luego dice eso. Así que, hermanos amados, con respecto a los padecimientos, a las pruebas, a las luchas, sepan que esto se cumple en vuestros hermanos en todo el mundo. En todo el mundo vuestros hermanos están así en una situación de lucha. Les voy a poner una imagen bíblica. ¿Se acuerdan que un día vinieron a la presencia de Dios los hijos de Dios? ¿Se acuerdan? Dice en Job, en el capítulo 1. ¿Recuerdan ese pasaje? Entre los cuales y entre todos vino lo que está escrito, el maligno. Todo fue creado por medio de él y para él, incluyendo todas estas cosas, ¿ya? Por eso hasta el árbol de la ciencia del bien y del mal, todo. Y el Señor le dice, ¿no habéis visto a mi siervo Job? No hay otro, no hay ninguno como él, justo, míralo. Y ustedes saben cómo empieza, ¿no? Como un diálogo. Ah, claro. ¿Quién no va a estar así si tú le tienes, ¿cómo? Le tienes colmado de todo, de bienes. ¿Es así? La Escritura dice sí que Job corría para allá, corría para acá. El hijo hacía una cosa, el otro hijo hacía otra cosa, y las hijas y todo. Y él corría para ofrecer sacrificios, pues por acá y por todos lados tratando de cubrir a sus hijos. Es así.
Job estaba así. La esposa le ayudaba, al parecer, por lo que se muestra después, no. Estaba contenta como la que miró para atrás y fue convertida en sal. No debía. ¿Por qué estaba contenta? Y no estoy hablando de mujer, hermano. No, estoy hablando, es una hermana, una mujer, pero no todas. Espero, no estoy hablando de eso. Ella le maldice el día, bla, 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 muchas cosas. ¿Se acuerdan? Y lo acusó. ¿Es así? Lo acusó. A la diestra de Dios no estaba sentado aún no estaba sentado aún quien defendiera a Job. Pero la Escritura dice que en el momento más terrible de su existencia, él decía, ¿no? Yo sé que tengo un Redentor que vive. Yo sé que aunque esto todo se termine, que el problema está en mí, dice ahí. El problema es mío, yo estoy mal, yo no estoy bien. Pero yo sé que tengo un Redentor. Y al final dice, ahora te veo, Señor. ¿Se acuerdan? Ahora te veo, ahora me alegro. ¿Se acuerdan? Y está puesto como ejemplo. La diferencia con usted, y por eso el Señor fue y a Job le habló, seguro que sí, en el Espíritu. Y llevó cautiva la cautividad. ¿Dice el amén a eso? Pero la diferencia ahora que dice el canto ahí en Apocalipsis, en Revelación, se asienta el Señor a la diestra de Dios Padre y es echado fuera, dice, el acusador de los hermanos. Así dice. Aleluya. ¿Cuántos dicen aleluya? Anima a otro hermano que está a tu lado y di aleluya, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque ahora hay uno que es abogado, que está sentado a la diestra de Dios Padre y que lo venció, que lo conoce y que lo venció. Apártate de mí, le dijo el Señor. ¿Se acuerdan? Apártate de mí, Satanás. ¿Se acuerdan? En boca de Pedro. No quiero estorbos, dijo el Señor. ¿Quién dice así? Apártese todo el estorbo de mi vida para seguir a Cristo Jesús el Señor, ¿verdad? Entonces, pero hay un día malo, pues. A ver, le voy a citar nomás en el Señor, porque vamos a tomar mucho tiempo. En Romanos dice, se analiza en el reino de Dios y su justicia, dice la Escritura, ¿no? Y en Romanos se examina lo que es la justicia de Dios, la parte principal que se manifiesta en el reino de Dios. Eso está en todos los profetas, la justicia de Dios, el Dios justo. Y en Romanos está el examen completito de justificación y de la justicia de Dios. Bendito sea el Señor. ¿Decimos amén? Digamos juntos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y por quien también tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. Y seguimos, ¿no? Así es. ¿Decimos amén? Amén. Amén. En el análisis, en el estudio, Pablo dice en el capítulo 7, porque lo que hago no lo entiendo. Porque me encuentro haciendo el mal cuando yo todo mi deseo era hacer el bien. Me casé para bien. Le dije todas las promesas a mi esposa me dijo a mí, y yo igual fallé y fallo todo el tiempo y ¡ay de mí! Llega a decir él, ¿no? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Que no se refiere a lo físico nomás. Entonces dice Pablo algo, dice. Así que yo con la mente sirvo a la ley de Dios. Y con la carne
Sirvo a la ley del pecado. La ley del pecado. O sea, no se puede. Yo tengo la aspiración, el deseo, el anhelo, pero no se puede, dice. Y añade, y ahí empieza el canto, de ahí empieza de a poco a sonar, siempre se piensa, ¿no? Todos piensan que ahí empieza de a poco. Antes de comenzar el capítulo 8, empiezan a sonar lentamente violines y se golpea lento, así empieza un compás. Y va creciendo. Ahora bien, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Pero si hay una ley allí que me lleva cautivo y va. No. Ahora hay poder de su fuerza, ahora hay una armadura. Y dice algo, eso sí que yo quiero que lo lea. Romanos 8 dice algo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Al Espíritu, a lo que el Espíritu enseña. Se nos ha hablado, lo que el Espíritu muestra, a lo profundo de Dios que quiere revelarnos. Verso 2. Atención, miren. La ley, ¿cómo? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. ¿De qué? De la ley del pecado y de la muerte. En el versículo anterior, 25, en el 27-25, gracias a Dios, doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne sirvo. Dice, sirvo a la ley del pecado. Pero en el 8.2 dice, ¿por qué damos gracia y por qué no hay ninguna condenación? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. ¿De qué cosa? De la ley del pecado y de la muerte. Y empieza, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los que son del Espíritu, lo de Gálatas, piensan en las cosas del Espíritu. Habla de pensar. Los que son del Espíritu. Verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ya no es solo pensar, es ocuparse. Pensar y ocuparse. El siguiente, por cuanto los designios de la carne, ¿no? La ley del pecado opera ahí, pues, ¿no? Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y ni tampoco pueden. Entonces está los pensamientos en el Espíritu, el ocuparse en el Espíritu, los designios de Dios. Y verso 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, y sigue, y vivir conforme a la voluntad de Dios. Pensar, ocuparse, ¿no? Tener claro el propósito, el designio de Dios y vivir en el Espíritu. Pero esto entonces es un ejercicio de soldado. Este es un trabajo de soldado, hermana. El Señor conoce nuestra medida, nuestra talla y nos unimos todos y Él sabe cómo se viste toda esta casa y toda la casa de Dios como un verdadero soldado. Pero hay que aplicarse. Hay que ser soldado de Cristo. Amén. Amén. Para poder vencer en el día malo. Entre otras cosas, la verdad, la justicia, el yelmo de la salvación, la firmeza, el apresto en los pies, ¿no? La palabra de Dios, la espada, la palabra de Dios, el escudo de la fe. Y así pues, la oración en el Espíritu. Todo eso es parte, no cuando viene el problema. Nosotros dice que en el día malo, dice Eclesiastés, la red es tirada y caza a todos en el día malo. Dice, viene el día malo y somos cazados como pajaritos. Cae la red y ahí quedamos. Pero no quiere el Señor eso. Ahora hay alguien que intercede por nosotros, hay alguien que nos defiende, pero hay alguien que nos quiere entrenar, sacar adelante. No más vencidos, sino vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cuántos creen que el Señor te ha librado de esa ley del pecado? ¿Sí?
No, pero créalo. Pero es que a veces peco, sí, por eso tiene que ir al Señor, por eso tiene un abogado, por eso tiene que confesar, por eso está la propiciación sobre usted. Sí, pero siga adelante, pues. Cuidado nomás con pecar, como dice 1 de Juan, ¿no? Contra el hermano, contra la hermana, ¿no? Esas cosas como Caín, ¿no? El cainismo. Ni por nada que eso entre a nuestro corazón. ¿Hay un día del Señor? Así como hay un día malo, ¿hay un día bueno? ¿Sí? ¿Sí? Nosotros debiéramos vivir siempre en el día del Señor o en el día bueno. Decimos juntos, este es el día que hizo el Señor. ¿Qué más? Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. ¿Cuál es ese día? Salmo 118, búsquenlo. Salmo 118, para saber si es que está o no está en ese día. Salmo 118. Desde el verso completo, habla de la salvación del Señor, ¿no? Del verso 15 usted puede leer con mucha seguridad. Voz de júbilo, de salvación. La diestra del Señor hace proeza, la diestra del Señor es sublime, la diestra del Señor hace valentías. Todo lo que está ahí está referido a Cristo el Señor, ¿no? No me entregó la muerte, abridme las puertas de la justicia, ahí se abre todo, bendito sea el Señor, entraré por ellas, alabaré al Señor. Esta es la puerta del Señor, por ella entrarán los justos, los que son justificados. Verso 21, te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. 22, lo leemos juntos, corresponde que lo leamos juntos. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿De quién es esto? De parte del Señor es esto. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Entonces dice, este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Y sigue. El día es el día en que obedecimos al Señor, a la salvación. Fuimos obedientes y nuestros pies se fijaron en la roca que es Jesucristo el Señor. Y desde ese día, plantados allí, comienza. ¿Qué sucede? Yo estoy aquí abajo. Aquí están los principados, las potestades. Aquí están las potestades, los principados. Bajó Cristo a eso. Pero cuando murió en la cruz y resucitó, fue alzado y fue levantado allí. ¿Dónde quiere Dios que estemos? ¿Bajo todavía los principados y potestades o sobre los principados y potestades? ¿Seguro? Os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo. Y el diablo no le puede tocar a un creyente. Siempre y cuando sea entrenado, ¿ya? Llegue a la congregación. ¿Por qué a la congregación, pastor? Porque cuando nos reunimos sucede algo. Estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Y usted dice, no, es igual afuera. Bueno, tengo discrepancia con usted. No es igual si usted está aquí y aquí recibe la bendición del Señor y pasa y alguno de los pastores o otro hermano le bendice y dice, amén, hermano, en el nombre del Señor vas a salir adelante porque esto es palabra de Dios. Entonces te permaneces aquí arriba, sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Dice Colosenses, ¿no? ¿Qué dice? Que fuimos trasladados. ¿De dónde? De la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, ¿no? A la luz admirable. O sea, somos sacados de esa condición para estar por encima, ¿no? Porque el nombre del Señor está en nuestra boca y en nuestro corazón. Efectivamente, podemos estar permanentemente en el día del Señor y vivir en el día del Señor. Les cito nomás. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor dijo, no se expongan, no se pongan a orar y a hablar fuerte como diciendo, aquí estoy, yo hago oración?
yo hago ayuno, yo hago esto. ¿Se acuerdan? Que no sepan todo lo que ores. Entra a tu pieza en secreto, ora a tu Padre. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Y cuando ores en secreto, ¿qué es lo que hay que pedir? Padre nuestro. Puedes decir Padre, que estás en los cielos. ¿Qué más? Santificado sea tu nombre. ¿Qué más? Y ahí está. El día del Señor es el día en que se inicia gloriosamente el Señor reinando. Viene como rey, es probado, es examinado. Él consagra al Padre todo conforme la comisión. Se cumplen todas las cosas. Lucha en la cruz. Bendito sea el Señor. Entrega su cuerpo. Vence, aleluya, y es levantado a la diestra de Dios Padre. Entonces, Él venció. Bendito sea el Señor. ¿Decimos amén? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros entonces? De esa misma manera, confesando el nombre del Señor, ¿no? Vivir permanentemente en esa gloria con Cristo, no dejando de confesar su nombre, no dejando de alabar al Señor permanentemente, continuamente. Eso es lo que se conoce como el día del Señor y vivir en esa victoria. Le cito para que usted lo tenga por allí. Salmo 19:2, Salmo 74:16, Primera de Tesalonicenses 5:5, Salmo 19:2, Salmo 74:16, Salmo 118:15 al 24, Primera de Tesalonicenses 5:5. ¿Por qué? Porque en Primera de Tesalonicenses se enseña que nosotros somos del día y las demás personas son de la noche o de las tinieblas. Entonces ahí se ordena el entendimiento de que los que están sin Cristo todavía están en la potestad de las tinieblas. Los que están en Cristo, los que están sin Cristo, los que están en Cristo están en el reino amado de Cristo, de luz, ¿verdad? En la luz admirable. Eso es escritural. Y mucho que decir sobre esto, pero importante que en esto algo sepamos, ¿ya? Algo sepamos. El día entonces del Señor es el día que nacemos, despertamos, somos resucitados, nos amanece. Isaías 8:16 al 20, anótenlo. 8:16 al 20. Según Tesalonicenses, entonces hay una noche y hay un día, hay tinieblas y hay luz. El día malo es el día de la lucha, cuando viene la tentación y el maligno me arrastra, me tira para hacerme caer de mi posición que tengo en Cristo Jesús y tirarme para abajo para que sea vencido por el pecado, vencido por el mal, vencido por mis pensamientos. Hay mucho que hablar acá, está lleno las escrituras de esto. Mucho. En Isaías dice: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Así dice, aferra a los hijos de Dios, tómalos firme, ¿no? Así dice, ¿no? Somos señales y presagios para Israel. Todo. Y si no dijeran así, si no confiesan el nombre del Señor, es porque no les ha amanecido. Están abajo, están en tinieblas, siguen consultando a adivinos, siguen consultando a los muertos, dice, ¿no? Y todos aquí abajo vemos televisión. No es que esté malo ver televisión, hermano, pero depende cómo vea. No está malo leer libros, pero depende cómo los lee y para qué los lee, ¿verdad? Si está arriba en Cristo, sí, pero soy un hombre, soy terrenal, estoy en este mundo, estoy en la tierra. Ya, pero no ande derrotado todo el tiempo. Y usted sabe que está derrotado, pues, hermano o hermana. Sabe que no tiene victoria, no hay gozo en su corazón, no hay alabanza, hay amarguras. ¿Por qué? Porque lo sabe muy bien que fue derrotado. Sabe muy bien. Vence con el bien el mal, dice. Entonces dice, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, ¿no? Seguid lo bueno. ¿Cómo dice? En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Es lo que requiere diligencia, no perezoso. ¿Qué sería ser vencido por el mal? Pereza. No prefiriendo a los hermanos. Es pereza. En negligencia. En cuanto a hospitalidad, hermanos, todos solícitos en la hospitalidad. Y se cierra el corazón y se ha vencido por el mal.
¿Usted cree que si siembra de esa manera para la carne, usted va a cosechar algo bueno? No, pues hermano, la Escritura dice que va a cosechar algo malo. De la carne cosechará corrupción. Lea todo el capítulo 12, dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Tome todo lo que dice allí, ¿no? El que hurtaba, no hurte más. Bueno, tome todo lo que sale ahí también, igual que Efesios, y examine. Haga ¿cómo se llama? El antónimo. Si dice una cosa, hágalo, póngalo en negativo y usted quiere decir que es vencido por el mal. ¿Quiere vencer? ¿Queremos vencer? ¿Ser más que vencedores? Cuando venga entonces la tentación, dice, no lo hagas, no ayudes. ¿Y por qué? Porque el maligno mete cosas en la cabeza. ¿Ha visto a sus hijos pelear unos con otros? A ver, seamos sinceros, yo tuve 2 hermanos, mi hermanita y mi hermano. Fuimos 3. No le puedo decir que no, que a veces, ay, otra vez. Y yo tenía que enojarme y se me enojaban conmigo también, pues yo hacía lo malo y ellos hacían lo malo también. Y entonces, ¿hay discusión entre los hijos o no? Ya, pero seamos más rápido. ¿Hay discusión o no? ¿Peleamos o no? ¿Y por qué al final usted dice, no, si la sangre tira y usted prefiere los de su casa? ¿O no? ¿O no? Ya, pues sí, diga sí o no. ¿Sí? ¿Tira o no la sangre? Nosotros. Hay una sangre. La suya se va a corromper. No va a permanecer, se va a corromper. Se va a perder todo. Hay solo una sangre que no vio corrupción. Y es la sangre bendita que nos redimió a todos. Yo soy más hermano, verdaderamente más, con mis hermanos en Cristo que cualquier otro familiar que no haya querido conocer a Cristo. O salgo de la casa de Abraham, de la tierra de mis padres, o no salgo. Y si no salgo, voy a ser vencido permanentemente por el mal. No los vote a su familia. Sea diligente, vaya, ayúdelos, bendígale, pero no olvide de decir la verdad. Hable verdad, lleve la espada, parta y diga esto está mal, esto no está bien. No disfrute con ellos como que aquí no ha pasado nada, si son los que yo amo, mi familia querida. Eso está mal, pues. Acuérdese de Elí y de sus hijos. Honre primero al Señor. Amén. Bueno, es una cosa de paso porque eso sucede todos los días. Terminamos con Pedro, 2 de Pedro. Versículo 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Estemos atentos, hermanos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Cuidado con las profecías, como dice la Escritura acá, de interpretación privada, ¿no? Hasta que el día esclarezca. ¿Cuánto? Hasta que el día esclarezca. Y el lucero de la mañana en vuestros corazones. No les ha amanecido. Se refiere a esto, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amados hermanos, hay un sentir, un deseo del Señor que pueda ser más que vencedor. Hermana, hermano querido, asume cuántas quejas hubo esta semana, cuántas amarguras tuvo esta semana. ¿Tuvo algunas? ¿Pudo vencer en ese día? Jesús dice, el Señor dice, cuando hablábamos del reino de Dios y su justicia, buscad primeramente Él y las demás cosas serán. No dice el Señor que se llaman añadiduras. Saque esa palabra de su boca porque no dice añadiduras. Eso es palabra nuestra.
Dice, serán añadidas. No dice que es algo menor, que no sirve. No, el Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad y Él las va a añadir. Esa es mi tarea, dice el Padre. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Pero qué tengo que buscar todos los días? ¿Y por qué sé que es todos los días? Porque ahí dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Qué más dice? Fuerte, ¿qué dice? ¿Cómo? Ya, antes dice algo más, pero dice, baste, dijo el Señor, a cada día. Es cada día, búsquelo cada día, su propio mal. Y si ustedes quieren para el próximo domingo o más adelante, el Señor puse a los pastores. ¿Qué significa buscar? Es que busca haya, ya, pero ¿qué? ¿Cómo? Porque es cada día buscar el consejo, acercarse al que tiene autoridad sobre mí, sea esposo, madre, sea como sea. Hay varios indicadores bíblicos que es que yo esté bajo el reino del Señor. Y el mal va para ese día, va a pasar. Y usted va a ser más que, una vez más, ¿qué va a ser? Más que vencedores. ¿Podemos levantar nuestras manos y decirle gracias al Señor? Señor, gracias. Y vamos a repetir juntos, por lo cual, dígalo, por lo cual estoy seguro, ¿ya? Que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada, dígalo fuerte, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Decimos amén. Amén.